Muy buenos días con todos, ¿cómo les va? Para mí es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Vamos a presentar un segundo video. Bueno, esta parte es importante porque es mucho de lo que se utiliza para la toma de decisiones cuando un médico va a ver a un paciente, sobre todo en consultas especializadas, y tiene que decidir muchas veces un tratamiento para una determinada característica que tiene un paciente y ver también qué tan seguro es, ¿no? Porque los tratamientos, si bien como tiene beneficios, también tiene reacciones adversas. Y a veces, muchas veces, las reacciones adversas a veces pueden ser peor que los beneficios. Entonces, eh, mucho se utiliza lo que son las síntesis de evidencia, en este caso, estudios secundarios, entre ellos revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son simplemente estudios que parten a partir de estudios que ya han sido publicados, ¿no? Estudios que ya se publicaron y que se busca toda la información o todos los artículos publicados hasta la última fecha en que se busque en esa revisión. Entonces, se coge ese pool de artículos o ese conjunto de artículos y se trata de sintetizar toda la información para dar una respuesta a una pregunta con la que comienza la revisión sistemática. Y esa pregunta puede ser seguridad, puede ser eficacia del tratamiento, puede ser pruebas diagnósticas, puede ser prevalencia, proporciones, medias, puede ser un sinfín. Sin embargo, lo interesante aquí es que con respecto a la revisión sistemática nos permiten responder con toda la evidencia disponible hasta ese momento qué se tiene, ¿no? Frente a lo que estamos buscando. Entonces, estas revisiones sistemáticas lo que hacen posteriormente es sintetizar esta información y muchos de ellos aplican algunos métodos estadísticos. Y ese método estadístico, que ya muchos deben estar familiarizados con él, es el meta-análisis, que es un análisis más allá ya del análisis que se han hecho y que es juntar básicamente o ponderar los resultados de los diferentes artículos que se han incluido en la revisión sistemática. A ver, entonces estas son mis declaraciones. Nos declaran conflicto de interés y vamos a ver algo interesante que se llama los diagramas de flujos y ver cómo se interpretan estos diagramas de flujo para que puedan tener una visión más clara, ¿no? Sobre este tipo de gráficos, ya que son frecuentes encontrarlos en las revisiones sistemáticas que van a leer o que muchos ya han leído y para poder darle un enfoque más claro, más práctico. Entonces, haciendo una pequeña introducción, el forest plot es la representación gráfica del metaanálisis. Pero ahora vamos a ver el metaanálisis. Sí que es el metaanálisis, como haciendo una breve introducción, es un tipo de análisis estadístico que pondera, o sea, es un promedio ponderado. ¿Promedio ponderado de qué? De los resultados de los estudios que yo estoy incluyendo en mi revisión. Supongamos que yo incluya 10 estudios. Cada estudio, ¿no? Va a tener un peso distinto. ¿Por qué? Porque generalmente el tamaño de muestra, el error estándar, ¿no? Que es el que deriva del tamaño de muestra, van a hacer que cada artículo tenga un diferente valor para el promedio ponderado que se está haciendo. Entonces, después que se hace ese promedio ponderado, según un peso que se le asigna a cada estudio de acuerdo al tamaño de muestra, se va a sacar un promedio general. Y ese promedio general es la síntesis o el metaanálisis. Y básicamente es eso. ¿Y para qué básicamente hacemos esto? Se hace generalmente para tres cosas. Uno, por ejemplo, cuando eh, tenemos estudios que tienen resultados contradictorios. Por ejemplo, hay 5 estudios que me dicen que el tratamiento A mejora la hemoglobina frente al tratamiento B. Y otros estudios me dicen que el tratamiento A no tiene diferencias, no mejora, al contrario, aumenta el riesgo. Entonces, esos resultados contradictorios tenemos nosotros que llegar a un consenso, ¿no? Entonces, lo que se hace es sintetizar esa información, sintetizar los resultados, ¿no? Y someterlo a un juicio de expertos. En este caso, generalmente lo vemos en revisiones sistemáticas que se hacen con sociedades científicas importantes o guías de práctica clínica, ¿no? Que también hacen revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Pero en este caso es para llegar a un punto en común, ¿ya? ¿Para qué? Porque como hay muchos resultados que van para un lado o para el otro, entonces hay que encontrar un punto en común, pero en función al criterio clínico que se le va a añadir los expertos, ¿no? Entonces, siempre es importante añadir el criterio clínico a lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la primera finalidad de un metaanálisis.
La segunda finalidad con la que se hace un metaanálisis es incrementar el poder estadístico de los estudios con tamaño de muestra reducido. Por ejemplo, tengo 10 estudios donde el tamaño de muestra es de 20, 50, 30, 50, 30, ¿no? Entonces, si yo puedo analizar uno de esos trabajos, puede ser que no encuentre diferencias estadísticas significativas. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra no me lo va a permitir, ¿no? Salvo que sea el impacto de la intervención o lo que estoy evaluando sea muy importante, ¿no? Pero si no, no lo voy a encontrar, ¿no? Simplemente por el tamaño de muestra. Sin embargo, si yo quiero incrementar ese poder estadístico, ¿no? Puedo juntar todos esos estudios. ¿Para qué? Porque al final, cuando yo junte o pondere los resultados, ya no voy a tener 50 pacientes, sino que voy a tener 10 por 50. ¿Cuánto sería? Serían 10 por 500 pacientes, ¿no? Entonces ya tendría un resultado para 500 pacientes. Entonces aumento más el poder estadístico, salvaguardando los criterios que necesito seguir para hacer un metaanálisis. Tercero, establecer un estimado global. Eh, Tengo 20 estudios que me indican que el tratamiento A funciona. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Encontrar un promedio de todo ello para poder definir cuánto realmente en sí me representa ese efecto que tiene ese tratamiento. Entonces, hago un metaanálisis de eso, ¿no? Entonces, ya puedo encontrar un punto en común y un punto más cerca. Entonces, eso es importante. Son básicamente los tres puntos o las tres finalidades generales por las cuales se realiza un metaanálisis, ¿no? Pero hay mucha confusión, porque metaanálisis viene, como dice arriba, ya lo puse en inglés a propósito, porque metaanálisis viene de estas siglas en inglés, meta y análisis, ¿no? Meta, ¿no? Más allá, análisis, un análisis más allá, ¿no? De lo evidente. Entonces, en inglés se coloca así, se escribe así, se pone un guión y se pone. Sin embargo, cuando nosotros lo traducimos al español, vemos que hay dos palabras que están juntas. Tenemos dos vocales abiertas, A y A. Entonces, hay algo que nosotros denominamos como sinalefa. La sinalefa es cuando hay dos vocales aquí abiertas, pero se pueden unir. Entonces, eh, según la Real Academia Española de la Lengua, hay muchos artículos donde este nombre lo ponen juntos, ¿no? Meta, análisis, ¿no? O sea, meta continúa con análisis. Sin embargo, no es lo correcto es que se junten estas dos letras. Entonces, la correcta traducción para el español sería así, meta-análisis, ¿ya? Entonces, recordar, importante, que es una ponderación de resultados. Un metaanálisis es ponderación, básicamente, ¿ya? Es ponderar, un promedio ponderado, ¿no? Así como cuando ustedes iban a la universidad o iban a la escuela, llevaban un curso y decían, por ejemplo, que la práctica vale 70% y la teoría vale 30%. Entonces, si tú sacabas 20 en tu práctica, básicamente tenías el 70% de tu nota ya básicamente aprobada, ¿no? Y el 30% referente a la teoría, podrías luchar con una nota alta o no, pero ya estabas aprobado, ¿no? Igualito acá es. A cada estudio se le pone un peso y de acuerdo a eso se va a modificarse el promedio o ponderado final, que básicamente es el promedio ponderado. Pero eh, esos pesos que se le ponen, como en este caso hacíamos una analogía con el 70%, 30% de la práctica y la teoría, es de acuerdo al peso que se le asigna a cada estudio, de acuerdo a su tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque eso depende del error estándar. Y vamos a ver. Supongamos, estamos haciendo nosotros una simulación, vamos a hacer una supuesta revisión sistemática. Por ejemplo, se busca realizar un metaanálisis para una revisión sistemática que evalúa la seguridad y eficacia del hierro carboximatosa versus el hierro sucrosa, donde el desenlace es la subida de 1 gramo de hemoglobina al mes de tratamiento, ¿no? Entonces queremos demostrar en este caso que son iguales, o sea, que darle la carboximatosa y darle la sucrosa, queremos ver que sea igual, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder optar por uno o por el otro tratamiento, ¿no? De la misma manera. Entonces, supongamos este escenario clínico, ¿ya? Entonces, queremos ver hacer esta revisión sistemática, entonces la llevamos a cabo, ¿no? Acá tenemos un paciente con carboximatosa y otro con sucrosa, ¿no? Bueno, son imágenes referentes. Eh, Y nosotros vamos a crear una base de datos en R para poder ver.
este ejemplo, bueno, hemos hecho esta pequeña simulación, ¿no? Con estudios para poder metaanalizar y poder explicarles con más detalle el Forest Explorer. Esto lo hemos hecho de manera intencional, es un ejemplo, no es un metaanálisis que se está haciendo de un trabajo que ya se ha realizado, no. Es una simulación, o sea, es una base de datos que hemos creado. Entonces, hemos creado esta base de datos, ¿no? Según lo que se requiere para hacer un metaanálisis para cuando se hace estudios de intervención. En este caso, estamos cogiendo el nombre de los estudios, por ejemplo, cuántos fueron intervenidos, o sea, el grupo experimental, cuántos fueron intervenidos, cuántos eventos se hicieron, controles, cuántos fueron controles y cuántos eventos hubieron en los controles. ¿Ya? Entonces, en base a eso, se realizó un metaanálisis, ¿no? Y este fue la salida. Esto le estoy trayendo para que ustedes veamos algo que ya eh, lo pueden revisar más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá están los estudios, ¿no? Ashley, Brown, Shane, Davis, Evans, ¿no? Están viendo, se han calculado los riesgos relativos para cada estudio a partir de los datos que hemos dado, ¿ya? Más o menos estos son los datos y estos son sus intervalos de confianza. Aquí al costado vamos a ver este porcentaje que es W, ¿no? Esos son los pesos. Estos son los pesos que se asignan a cada estudio, ¿ya? Y acá vemos pesos comunes y pesos aleatorios, ¿ya? Que son diferentes. Eso ya lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Miren, vemos que acá son los estudios. Se han añadido 5 estudios, ¿ya? Que son estos de acá, ¿no? Al final las observaciones han sido 1500, que son 750 para los expuestos al grupo experimental, que en el caso es carboximaltosa, y 750 para el grupo control, ¿no? Y al final los eventos que han sido, o sea, cuántos han tenido respuesta, han sido 885. Y básicamente se ha metaanalizado y estos son ya los promedios ponderados. Por ejemplo, para efectos comunes o fijos es de 1.24 y efectos random es 1.2, ¿no? Como vemos acá, y vamos a ver más adelante, los intervalos de confianza son distintos. Acá nos dan estas medidas, pero acá nos dicen algo. Método de Mattel y Hansen. Nosotros cuando vayamos a ver revisiones sistemáticas, es importante ver qué método se ha utilizado para poder sintetizar la información o hacer el metaanálisis. Nosotros podemos sintetizar los datos o calcular estas medidas de dos formas. Lo podemos calcular directamente nosotros, aparte hacemos una tablita de 2 por 2 para cada estudio. O simplemente cogemos los réditos relativos que ya reporta el estudio. Podemos hacer los dos. Sin embargo, en este caso, se ha calculado a partir de las medidas que hemos dado, ¿no? Cuántos hay en el grupo experimental, cuántos hay en el grupo control, cuántos han hecho el evento en el grupo experimental, cuántos han hecho el evento en el grupo control, ¿no? Entonces, tenemos esa información. Entonces, si tenemos esa información eh, y calcularla, hay dos formas de calcularla, hay dos métodos. Uno es el método de Peto y otro es el método de Mattel y Hansen, cuando lo podemos calcular a partir de tabla de 2 por 2. Esto solamente es recomendable cuando hacemos, en este caso, hacemos metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico ya ha controlado, o la de autorización ha controlado las variables confusoras y los predictores, o sea, lo ha balanceado en 2 grupos después de experimental. Entonces, así tú cruces o hagas cualquier cálculo, eh, el riesgo de que haya una confusión o que esa relación exista o no exista, o se aumente o disminuya, no va a estar influida por alguna otra variable. ¿Por qué? Porque la aleatorización eh, ya se encargó de ella, ¿no? Ya balanceó los grupos y evitó que eso pase. Entonces, solamente en ensayo clínico se recomienda que se haga estos cálculos como Mattel y Hansen o Peto. Si yo hago para estudio observacional, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque en los estudios observacionales no hay aleatorización, no hay un control estricto de variables y hay mucho confusor, entonces te saldría muy alterado esa estimación, entonces no se recomienda. Entonces esto es solamente para ensayos clínicos y es para que se den cuenta de esto. Segundo, hay efectos de modelos aleatorios, han utilizado el método de varianza inversa, ¿no? Que es invertir la varianza. Sin embargo, la varianza se calcula y hay métodos para calcular.
Y eso ya lo pueden revisar ustedes más adelante, porque ¿quién determina la varianza en el metaanálisis? Es el tau cuadrado. El tau cuadrado se puede calcular de diferentes maneras o tiene diferentes enfoques para poder ser calculado, porque el tau cuadrado es el que te va a decir cuánta variabilidad hay entre los estimados. Es un cálculo matemático simplemente, ¿ya? Entonces, no va a decir cuánta diferencia hay entre los estimados. Tener un valor específico o un valor muy fuerte para decirte, ay, bueno, es importante, no es importante, no te va a indicar. Sino, va a servir para calcular el estimado global del efecto aleatorio, ¿no? Y también para calcular las medidas de heterogeneidad. Pero eh, un impacto directo en las estimaciones, interpretándola directamente el tau cuadrado, no va a ayudar mucho, ¿ya? Pero sin embargo hay formas o modelos para calcularlo. El enfoque que más se utiliza es de Simon-Lev, otro es Paul-Mander, el otro son eh, medidas o estimadores de máxima similitud restringida, y hay otros más que son una gran cantidad. Pero sin embargo, todo esto la elección va a depender de qué es lo que uno necesita. Sin embargo, de los que más utilizan, o con mayor frecuencia se están utilizando, son de Simon-Lev y Paul-Mander. Pero actualmente se recomienda que se utilice Paul-Mander, ¿no? Sobre todo cuando son desenlaces o se evalúan desenlaces dicotómicos, o por ejemplo que tienen dos resultados sí, ¿no? Como estamos viendo acá. Ahora, vamos a ver la carnecita, lo que nosotros queríamos ver. Este es el diagrama de bosque, ¿ya? Entonces, el diagrama de bosque, o forest plot, que es en inglés, es básicamente lo siguiente, ¿ya? Nosotros vemos columnas que estamos viendo. En estas columnas están divididas en diferentes partes. Por ejemplo, acá en la columna de estudios están enlistados los estudios, ¿no? Que podemos enlistarlo de acuerdo a las fechas, ¿no? En este caso no ha sido ordenado de tal manera, pero ha sido ordenado de manera, eh, orden alfabético, A, B, C, D, ¿no? Tenemos dos columnas importantes que están subdivididas en eventos y totales, ¿no? Que es básicamente la entrada que nosotros le damos, ¿no? Por ejemplo, este es el grupo experimental, este es el grupo control. Este es cuántos subieron en el grupo experimental, el total de individuos en el grupo experimental, y el total de eventos, o cuántos eventos subieron en el grupo experimental. Por ejemplo, acá en este estudio, 100 pacientes estuvieron, o 100 pacientes eh, se ingresaron o se le autorizaron al experimento. O sea, 100 pacientes recibieron carboximaltosa. Y de esos 100 pacientes que recibieron carboximaltosa, 70 lograron alcanzar una hemoglobina mayor de 1. Acá vamos al control. Por ejemplo, en el grupo control tenemos un total de 100 pacientes que fueron el control de estos 100 y que de ellos el 60 pacientes alcanzó conseguir una hemoglobina mayor de 1, ¿no? Y así para cada estudio, ¿no? Al final sumamos el grupo experimental, al final fueron 750 en total, ¿no? Y el grupo control fueron 750, ¿no? Entonces tenemos 750, 750. Entonces, ¿cuánto es al final? 1500 pacientes que fueron incluidos en el estudio. ¿Ya? Listo. De aquí vamos a ver este grafiquito. Vamos a ver que hay una línea y hay un cuadradito, ¿no? Línea, cuadradito y una línea central, ¿no? ¿Qué nos dice? Y al final vemos otra línea acá y vemos una división. Aquí nos representa los tamaños del efecto de manera visual. ¿Por qué? Porque cada línea y cada cuadradito es un riesgo relativo de cada estudio. Por ejemplo, el primero es el riesgo relativo del primer trabajo, de Ashley. Por ejemplo, acá. ¿Cuánto es el riesgo relativo? 117. Entonces, se grafica en este punto, ¿no? Y se ve, ¿no? Que va de 0,95 a 1,43, ¿no? Entonces, acá viene una escala, ¿no? Viene una línea, ¿no? Horizontal, donde hay una línea vertical que cruza y tiene la denominación de 1. Entonces, de 1 para la izquierda va a ir para abajo, 0,75, 0,5, 0,2, y del 1 para la derecha va a ir para más, 1,1, 1,2, hasta 1,5, puede estar más. Entonces, en base a este plano, se van a colocar los diferentes riesgos relativos. Por ejemplo, el primer riesgo relativo. Ya tenemos la línea.
Entonces es 1.17 y un intervalo de confianza que va de 0.95 a 1.9. Este 1.17 es la cajita de acá. El cuadradito es el 1.17. Entonces está por acá. Entonces, ¿dónde está el 1? Está acá, pegadito. Muy bien. ¿Y la línea qué es? La línea es el intervalo de confianza, que va de 0.95, que es, si vemos dónde comienza, menos de acá, ¿no? 0.95, y va hasta 1.43, que va hasta acá, ¿no? Hasta casi el 1.5. Entonces, ¿corresponde? Corresponde. Muy bien. El segundo estudio, 1.36. ¿La cajita dónde iría? Acá, 1.36. ¿Y de dónde va? De 1.10 a 1.67. Entonces, viene de acá, 1.17, muy bien, 1.10, muy bien, a 1.67, muy bien. Entonces, al final, cuando se ponderen todos esos estudios, van a obtenerse estos estimados que se llaman ponderados globales o estimados ponderados, ¿no? Que básicamente son el promedio ponderado de todos estos resultados. Y son estos rombitos, ¿no? Uno más grande que el otro. Los he traído a propósito los dos para que vean la diferencia entre los dos. Por ejemplo, este es el de efectos comunes, ¿no? Efectos fijos, y el de abajo es el de efectos aleatorios, random, ¿no? 1.23. Como ven, no son iguales, son distintos. Y como ven, el de efectos aleatorios, el intervalo de confianza es más amplio. ¿Pero por qué es más amplio? Ya vamos a ver. Lo que siempre deben ustedes buscar en un forest plot es esto de acá, que es el peso. Los pesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los pesos te va a indicar cuánto aporta cada estudio a este resultado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el peso de efectos comunes y los pesos de efectos aleatorios. Veamos este de acá. Entonces, el peso de efectos comunes, vemos por ejemplo acá, que el que tiene mayor peso, el mayor porcentaje, si nosotros sumamos esos pesos va a ser 100%, ¿ya? Pero ¿cuál tiene mayor porcentaje? Por ejemplo, el de acá, el de 25%, acá el de 22%. Por ejemplo, el de 25%, ¿ya? Es el estudio de Evans, ¿no? ¿Cuántos pacientes incluyeron ellos? Vamos a ver. Ellos incluyeron 180, 180, 110 y 100. Y 100. Sumemos, a ver. 180 más 110, ¿cuánto es? Serían 290. Y acá 100 más 180 serían 280. Sumemos eso, ¿cuánto es? A ver, 0, 9, 17, como 470 más o menos. Ahora, sumemos el de arriba, el de Davis. ¿Cuánto sería? 330 más 290. Es menor, ¿no? Entonces es por eso que el que mayor no, aporta, o el que mayor aporta para este efecto común es este de acá, el de Evans, ¿no? Entonces, ¿por qué es el estudio con mayor tamaño de muestra? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene un resultado más preciso. Entonces su error estándar es menor. Entonces tenemos esto, ¿no? Pero veamos el otro lado de la moneda, efectos aleatorios. Por ejemplo, en efectos aleatorios, como ven, no es igual, ¿no? No es igual. ¿Por qué? Porque en los efectos aleatorios se añade algo adicional que se llama heterogeneidad o varianza entre estudios para estimar este ponderado global. ¿Y qué es lo que hace cuando uno añade esa heterogeneidad, que básicamente es este de acá, que es el tau cuadrado, ¿no? Este 0.0058? Lo que hace es reducirte el peso de los, eh, de acá, de los estudios con mayor tamaño de muestra, y te aumenta el peso de los estudios con menor tamaño de muestra. O sea, ¿qué quiere decir? Que hace un poco más flexible el análisis, sin embargo lo hace más impreciso. Y lo que se refleja en un intervalo de confianza más amplio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos añaden que hay una variación entre los estudios. Sin embargo, esta reducción del peso de los trabajos o de los estudios que tienen mayor tamaño de muestra hace que sea más impreciso la estimación, ¿no? Incluso el intervalo de confianza. Lo que no quiere decir, ¿no?, que se incremente la valencia externa, ¿no? Sino solamente es un cálculo matemático que se produce. Aparte de ello, una vez que tenemos los estimados, tenemos que ver la heterogeneidad, ¿ya? Entonces, la heterogeneidad lo vemos, ¿no?, de la siguiente manera. Tenemos varios parámetros. Generalmente utilizamos dos.
el I cuadrado y tenemos el valor de P de la prueba de Q de Cochrane, ¿ya? Y de ahí tenemos el tau cuadrado. El tau cuadrado básicamente se utiliza para calcular este de acá, ¿ya? El modelo de efectos aleatorios, ¿ya? Sin embargo, si nosotros vemos directamente, no tiene ni una, dice que es 0.0058, entonces podríamos decir, ah, entonces hay poquita heterogeneidad, ¿no? Pero si vemos al costado del cuadrado, vemos que no es poquito, sino es moderado. Entonces, no nos ayuda tanto a esta interpretación, pero sí nos ayuda a hacer los cálculos para este tema, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, para estos pesos, que son W, se calculan de esta manera. Se calculan a partir del error estándar, ¿no? Y del tau v cuadrado cuando es un modelo de efectos aleatorios. Es por eso que cuando nosotros usamos efectos aleatorios, estos pesos de los chiquitos van a aumentar y de los grandes van a disminuir. De ahí el tau cuadrado se calcula con, a partir del número de estudios que se ha incluido, de los pesos y también de la Q de concreto. Y la Q se calcula de esta manera, ¿no? En base a los pesos y al estimado, ¿no? El promedio, el estimado de cada estudio menos el promedio de estudios al cuadrado, la sumatoria de todos ellos, ¿no? Entonces, a partir de este Q, a partir del tau b y de los números de estudios, también podemos calcular lo que se llama el I cuadrado, ¿no? Que es un que maximiza este estudio y que obtiene estos resultados de acá en porcentaje cuando se multiplican por 100. Y tenemos estos parámetros donde el I cuadrado, cuando es menor de 25%, se dice que tiene una baja heterogeneidad. Cuando llega hasta el 50% tiene una heterogeneidad moderada y más del 75% tiene una heterogeneidad alta. Entonces, al final, ¿cómo interpretaríamos? Esta forest plot lo interpretamos de dos maneras. Uno, de acuerdo a la cantidad de estudios que hay, ¿no? Sí, número de estudios, pero más que estudios, el número de pacientes que se han incluido, el efecto que se ha encontrado y cuánto ha sido la heterogeneidad. Y vamos a ver. ¿Cómo interpretaríamos? Por ejemplo, de un total de 1.500 pacientes, ¿no? Que son estos de acá, que son 700 pacientes, 50 pacientes de grupo experimental y 750 pacientes de grupo control, la aplicación parenteral de hierro carboxi maltosa en comparación al hierro sucrosa, que es experimento versus control, produce un incremento de la probabilidad. En este caso vamos viendo el relativo porque el intervalo de confianza es estadísticamente significativo, ¿no? Cojamos el de efectos aleatorios, es estadísticamente significativo, ¿no? 1.23, ¿no? Que va de 1.10 a 1.7, de lograr una hemoglobina mayor de un gramo al mes, ¿no? De tratamiento con moderada heterogeneidad. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad es 77%. Recordemos que si es más del 25 y menos del 50, es una heterogeneidad moderada, ¿no? Entonces, y aquí copiamos, ¿no?, los valores del 7 y el P. Porque todo no tiene mucha implicación. Entonces, es la interpretación que le daríamos, ¿no?, a este forest plot, ¿no? Porque recuerden que los riesgos relativos o los odds ratios son básicamente medidas relativas de riesgo, ¿no?, o medidas de probabilidad, ¿no? En este caso, podríamos decir, no podríamos decir que aumente el riesgo, sino, ¿por qué? Porque no estamos evaluando un desenlace malo, ¿no? Entonces, estamos viendo solamente respuesta al tratamiento. Entonces, aumenta la probabilidad, ¿no? Entonces, la incidencia es mayor en este grupo, ¿no? Entonces, produce un incremento en la probabilidad de lograr una hemoglobina mayor en un campo, ¿no? Entonces, esto es como podríamos interpretar un forest plot, ¿no? Esto es algo que van a ver muchas veces en muchas revisiones sistemáticas, ¿no? Para que puedan ustedes tener una visión más clara a relación a este tipo de estudios, ¿no?, que tener en cuenta, ¿no?, y cómo interpretarlo. Entonces, espero que les haya gustado, que puedan serles útil, ¿no?, en su práctica como investigadores y como médicos. Entonces, muchas gracias.